Esa es la gorda con la que tenemos que aguantar. Esas fueron las palabras exactas que mi propia hija Beatriz gritó en su boda señalándome delante de toda la familia adinerada de su nuevo marido. El elegante palacio de Santoña, en el corazón de Madrid, se llenó de risas crueles, mientras 200 invitados me miraban con desprecio como si fuera un animal que hubiera entrado por error en el evento más elegante del año. Mis mejillas ardían de vergüenza y mis manos temblaban aferrando el pequeño regalo que había envuelto con tanto esmero. Pero entonces sucedió algo que cambiaría todo para siempre. Don Ignacio Mendoza, el padre del novio, un hombre distinguido con un traje impecable, hecho a medida que había estado riéndose, junto con los demás, de repente se quedó paralizado con los ojos fijos en mi rostro, con una expresión de absoluto asombro. «Espere un momento», murmuró acercándose lentamente hacia mí mientras el resto de la sala seguía burlándose. «¿No es usted mi nueva jefa?» «Mi nombre es María Dolores Fernández Ruiz, pero todos me llaman Lola. Tengo 66 años y durante las últimas 3 décadas he vivido como un fantasma. Después de que mi marido Rafael muriera en un accidente cuando Beatriz apenas tenía 12 años, me convertí en esa mujer invisible que todos conocen. La que limpia oficinas en las horas previas al amanecer, la que toma 3 líneas diferentes de autobús para llegar al trabajo, la que compra ropa en el rastro y en las tiendas de Cáritas contando cada céntimo antes de gastarlo. Beatriz creció avergonzada de mí, de mi humilde trabajo, de mis manos ásperas, que olían a productos de limpieza industrial, de mis zapatos gastados, que chirriaban sobre los suelos de mármol pulido de los edificios corporativos donde trabajaba cada noche. Lo que ella nunca supo, lo que nadie imaginaba, era que mientras yo limpiaba silenciosamente esas oficinas, estaba escuchando. Escuchaba a los ejecutivos que trabajaban hasta tarde sus planes de negocios, sus fracasos y sus secretos financieros. Durante años absorbí conocimiento como una esponja seca. Con los pocos euros que logré ahorrar, comenzando con 50 euros en acciones que escuché mencionar en una reunión, luego 100 empecé a invertir. Mi modesto piso de 2 dormitorios en la calle del General Ricardos, en Carabanchel, se llenó de libros usados sobre finanzas y periódicos económicos que rescataba de las papeleras de reciclaje de los ejecutivos. Estudiaba cada noche después del trabajo con los ojos rojos de fatiga, pero con el corazón palpitando de determinación. Mientras Beatriz me veía como una mujer fracasada y patética, yo estaba construyendo secretamente un imperio. Mis inversiones se multiplicaron. Compré propiedades bajo nombres corporativos. Adquirí participaciones en empresas en dificultades que luego tuvieron recuperaciones espectaculares. Me convertí en socia silenciosa de negocios que despegaron más allá de toda expectativa. Durante 20 años vestí la ropa más barata, comí las comidas más sencillas y mantuve la misma rutina humilde, pero mi cuenta bancaria creció hasta cifras que la mayoría de la gente ni siquiera podría soñar. Y ahora, en la boda de mi hija Nemich, don Ignacio me reconoció. Era el mismo hombre cuya empresa yo acababa de comprar por 45 millones de euros solo 2 semanas antes. El hombre que había firmado los papeles de venta sin saber que la misteriosa compradora D.F. Montalvo era la misma mujer a la que los suegros de su hijo acababan de humillar públicamente. Pude ver el momento exacto en que los recuerdos encajaron en su mente. Mi rostro en las videoconferencias, mi firma en los contratos, mi voz durante las negociaciones telefónicas. El silencio comenzó a extenderse desde donde estábamos hasta el resto del salón como ondas en un estanque. Los invitados notaron la expresión de don Ignacio, su palidez repentina y la forma en que me miraba, como si acabara de ver un fantasma. Beatriz, que había estado riendo con sus amigas por mi humillación pública, comenzó a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Su sonrisa cruel se desvaneció lentamente mientras observaba a su suegro caminar hacia mí con pasos vacilantes. «Señora», susurró don Ignacio, su voz apenas audible. «¿Es usted? ¿Es usted?» Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono, seguramente buscando los correos electrónicos de la transacción, las fotos del perfil corporativo, cualquier cosa para confirmar lo que su mente se negaba a aceptar.
La mujer a la que acababa de despreciar la mujer que veía como una vergüenza familiar era la misma persona que ahora controlaba el destino de su empresa y, por extensión, el futuro financiero de su familia. Y yo, Lola, la invisible Lola la gorda, permanecía allí sosteniendo mi pequeño regalo envuelto en papel barato, sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque después de décadas de silencio, mi momento de hablar finalmente había llegado. El reconocimiento en los ojos de don Ignacio fue como ver un rompecabezas armarse pieza por pieza en cámara lenta. Sus dedos temblaban mientras deslizaba la pantalla de su teléfono buscando desesperadamente los correos electrónicos de la venta corporativa. Podía escuchar su respiración entrecortada mientras comparaba la foto del perfil corporativo de D.F. Montalvo, directora ejecutiva, conmigo, la mujer que estaba frente a él con un vestido color vino de 30 euros. «Dios mío», susurró, y esas dos palabras cortaron el aire festivo como un cuchillo. «Usted es quien compró Corporación Mendoza». Beatriz se acercó corriendo sus tacones, repiqueteando contra el mármol como martillazos. «¿De qué está hablando don Ignacio?», preguntó con esa voz falsamente dulce que usaba cuando quería algo. «Esta es mi madre Dolores. Ya sabe la que le conté que limpia edificios». Se rió nerviosamente, pero pude ver sus ojos moviéndose entre su suegro y yo tratando de descifrar qué estaba sucediendo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Durante 20 años había guardado este secreto como un tesoro enterrado. Cada noche después de llegar a casa de fregar oficinas, me sentaba en mi pequeño escritorio usado y manejaba transacciones multimillonarias. Tenía 3 teléfonos. Uno personal, que Beatriz conocía, uno para negocios, que usaba para llamadas importantes, y uno de emergencia, que solo utilizaba para las operaciones más secretas. Había creado una red tan compleja de sociedades pantalla inversiones offshore y alias corporativos que ni siquiera el mejor contable forense habría podido rastrearme. La empresa de don Ignacio había estado sangrando dinero durante meses, 3 millones de euros de deuda, demandas laborales y contratos incumplidos. Cuando mi equipo legal me presentó la oportunidad de comprarla, vi más que números rojos en un balance. Vi décadas de trabajo honesto, empleados leales, que no merecían perder sus trabajos por la mala gestión de un hombre que, aunque bien intencionado, había tomado decisiones desastrosas. Pagué 45 millones de euros no por la empresa, sino por las vidas que podía salvar, por las familias que dependían de esos empleos. «Don Ignacio me está asustando», insistió Beatriz, pero la certeza arrogante en su voz había desaparecido. «¿Qué tiene que ver mi madre con su empresa?». Rodrigo, su nuevo marido, se acercó ajustándose nerviosamente la corbata. Era un joven apuesto de 32 años, acostumbrado a la comodidad, pero sin la malicia de su esposa. Había heredado la amabilidad de su padre, pero no su experiencia en leer entre líneas. Don Ignacio me miró directamente a los ojos y en ese momento vi respeto donde había habido desprecio momentos antes. «Señora Montalvo», dijo, usando mi nombre corporativo con una reverencia que hizo que los invitados cercanos giraran la cabeza. «Quiero agradecerle personalmente por salvar la empresa de mi familia. Sin usted, cientos de empleados habrían perdido sus trabajos esta semana». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con tijeras. Beatriz se quedó paralizada con la boca ligeramente abierta mientras procesaba las palabras de su suegro. «Señora Montalvo», repitió lentamente, «mi madre es Fernández». Su voz subió una octava atrayendo la atención de más invitados que comenzaron a reunirse formando un círculo involuntario a nuestro alrededor. Yo seguía sin hablar. Durante años había perfeccionado el arte del silencio, de ser invisible, de dejar que otros llenaran los espacios vacíos con sus propias conclusiones. Pero ahora, cada segundo de silencio era como una gota de ácido cayendo sobre la fachada perfecta que Beatriz había construido para su boda. Podía ver su mente trabajando frenéticamente, recordando todas las veces que se había burlado de mi pobreza, todas las veces que había mentido a sus amigas sobre mi trabajo, todas las veces que había fingido que yo no existía. «Mamá»,
finalmente susurró, y las palabras sonaban extrañas saliendo de sus labios después de la humillación pública de hacía apenas unos minutos. «Es verdad lo que dice don Ignacio». Sus ojos brillaban con una mezcla de confusión, esperanza y algo más peligroso, avaricia. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando posibilidades, imaginando lo que esto podría significar para su futuro financiero. Los invitados murmuraban entre ellos, creando un zumbido de fondo como abejas inquietas. Escuché fragmentos de conversaciones. «¿Es millonaria? ¿La madre de Beatriz? ¿Cómo es posible? Siempre parecía tan pobre». La ironía era deliciosa y amarga al mismo tiempo. Las mismas personas que se habían reído de mí 20 minutos atrás ahora me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto forzado. Don Ignacio extendió su mano hacia mí, un gesto que contrastaba dramáticamente con la humillación que había presenciado momentos antes. «Permítame presentarla correctamente a mi familia», dijo solemnemente. «Esta es Dolores Fernández, la empresaria que acaba de salvar mi compañía y los empleos de 600 personas». Era mi momento. Después de décadas de esconderme detrás de nombres corporativos y representantes legales, después de años de ser tratada como menos que nada por mi propia hija, finalmente tenía la oportunidad de hablar. Pero cuando abrí la boca, las palabras que salieron no fueron las que Beatriz esperaba escuchar. «Don Ignacio», dije con voz suave pero clara, «aprecio sus palabras, pero creo que hay un malentendido». La esperanza en los ojos de Beatriz se convirtió en alivio pensando que estaba a punto de negarlo todo. «No compré su empresa para ser reconocida o agradecida, lo hice porque era lo correcto». Hice una pausa mirando directamente a mi hija. Es algo que aprendí observando tanto sufrimiento innecesario en este mundo. Beatriz parpadeó confundida. No había confirmado ni negado ser la compradora, pero había plantado una semilla de duda que iba a atormentarla. Podía ver su mente luchando entre el alivio y la sospecha, entre la vergüenza de haberme humillado y la tentadora posibilidad de que todo fuera verdad. Y yo, Lola la invisible, sonreí por primera vez en toda la noche, sabiendo que el juego acababa de comenzar. La semilla de duda creció como fuego en los ojos de Beatriz. Durante los días siguientes a la boda no dejó de llamarme. Primero hubo mensajes dulces fingiendo preocupación maternal. «Mami, ¿estás bien? Te veías muy nerviosa en mi boda». Luego llegaron las preguntas directas. «¿Conocías a don Ignacio de antes?» Y finalmente la desesperación. «Necesito que me digas la verdad sobre lo que dijo don Ignacio». Mantuve mi rutina como si nada hubiera pasado. Cada mañana a las 5 me levantaba en mi pequeño piso de 2 dormitorios en Carabanchel. Desayunaba café solo y tostadas. Me ponía mi uniforme de limpieza y tomaba los 3 autobuses que me llevaban a los edificios donde trabajaba. Pero lo que Beatriz no sabía era que durante esos trayectos en mi teléfono corporativo yo estaba dirigiendo una operación de 180 millones de euros distribuida en inversiones por todo el continente. El martes por la noche, Beatriz apareció en mi piso sin avisar. La escuché pelearse con la vieja cerradura de la puerta principal del edificio, maldiciendo entre dientes. Cuando finalmente llegó a mi puerta, llevaba un abrigo de cachemira color marfil que costaba más que 6 meses de mi alquiler. Sus zapatos italianos parecían fuera de lugar en el pasillo de linóleo desgastado y paredes que necesitaban desesperadamente una mano de pintura. «Mamá, tenemos que hablar», anunció sentándose en mi sofá de segunda mano y mirando alrededor con esa mirada familiar de disgusto. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó en mi boda. Don Ignacio parecía diferente contigo, como si te respetara de alguna forma extraña». Me serví una taza de té y me senté frente a ella en mi silla favorita, la que había rescatado de la calle hace 15 años y había retapizado yo misma con tela barata. «Tu boda fue hermosa, Beatriz. Rodrigo parece un buen hombre». Mi voz era tranquila, pero por dentro sentía un huracán de emociones. Esta era la primera vez en años que mi hija venía voluntariamente a mi casa y solo era porque sospechaba que yo podría tener dinero. «No cambies de tema», estalló saltando del sofá como un resorte. «Don Ignacio dijo que eres Montalvo. Dijo que compraste su empresa por millones de euros. ¿Es verdad o no?»
Su voz se quebró en la última palabra, revelando la desesperación que había estado cargando durante días. Tomé un sorbo de mi té, sintiendo el calor deslizarse por mi garganta. «Beatriz, mírame», dije suavemente. «¿De verdad crees que yo, que limpio retretes para ganarme la vida, que he visto ropa de tiendas de descuento, que vivo en este piso diminuto, podría ser millonaria?» Me levanté y le extendí las manos, mostrándole mis palmas ásperas y uñas cortas y limpias. Estas manos, que han fregado miles de suelos, parecen las manos de una directora ejecutiva, pero vi algo peligroso parpadear en sus ojos, una chispa de sospecha que no se apagaría fácilmente. «Entonces explica por qué don Ignacio te llamó señora Montalvo, explica por qué te miró como si fueras importante». Era el momento de darle a Beatriz exactamente lo que necesitaba para torturarse a sí misma. «Quizás», dije lentamente, «don Ignacio me confundió con alguien más. O tal vez». Hice una pausa dramática. Tenía algo en la cara que le recordó a alguien de su pasado empresarial. Los hombres de su edad a veces ven fantasmas donde no los hay. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Y Beatriz, con su mente paranoica y corazón lleno de avaricia, llenó los espacios vacíos con sus peores miedos y mejores esperanzas. La observé calcular, especular e imaginar. Pero ¿y si no estaba confundido?, murmuró, más para sí misma que para mí. «¿Y si realmente tienes dinero escondido en algún lugar?». Durante los días siguientes, Beatriz se convirtió en una detective aficionada. Empezó a aparecer sin avisar a horas extrañas, escaneando furtivamente mi apartamento cuando pensaba que no la veía. Una tarde la encontré husmeando en mi escritorio mientras yo preparaba la cena. «Solo buscaba un bolígrafo», mintió. Pero yo sabía que había estado revisando mis papeles. Lo que ella no sabía era que todos mis documentos importantes estaban en una caja de seguridad en el banco más exclusivo de la ciudad. Mi apartamento contenía exactamente lo que parecía contener: facturas de servicios públicos, recibos de supermercado, revistas viejas y libros de la biblioteca. Pero había dejado deliberadamente algunas pistas falsas. Un recibo de depósito bancario por 300 euros que parecía haber sido alterado. Un número de teléfono garabateado que pertenecía a una pizzería, pero podría parecer corporativo si no llamabas para verificar. El viernes, Beatriz llegó con Rodrigo. Era la primera vez que mi yerno ponía un pie en mi apartamento y podía ver la incomodidad en su rostro mientras trataba de encontrar un lugar donde sentarse sin parecer grosero. Era un joven genuinamente amable, criado en la abundancia, pero sin la crueldad de su esposa. «Señora Fernández», dijo Rodrigo con la cortesía formal que le habían enseñado desde la infancia. «Beatriz me ha contado sobre la confusión en nuestra boda. Mi padre ha estado muy nervioso desde entonces. Sigue insistiendo en que usted le resulta familiar de alguna forma profesional». Beatriz se sentó en el borde de mi sofá, sus ojos moviéndose constantemente por la habitación como si buscara evidencia escondida. «Rodrigo piensa que deberíamos aclarar este malentendido», dijo. Pero su tono sugería que no quería aclarar nada. Quería confirmar sus sospechas. «¿Qué tipo de aclaración?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. Pero por dentro sentía que estaba jugando al ajedrez contra un maestro. Cada movimiento calculado para llevar el juego a donde yo quería. Rodrigo se aclaró la garganta. «Bueno, mi padre mencionó que la empresa fue comprada por una mujer llamada D.F. Montalvo. Pensamos que tal vez usted conoce a esta persona o quizás…». Vaciló, claramente incómodo con la dirección de la conversación. «Tal vez hay alguna conexión familiar de la que no estábamos al tanto». Beatriz se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes de anticipación. Este era el momento que había estado esperando, la pregunta que había estado formulando durante días. Pero mi respuesta la dejó más confundida que nunca. «Fernández es un apellido muy común», dije simplemente. «Pero si don Ignacio realmente quiere conocer a la persona que compró su empresa, estoy segura de que puede contactar a sus abogados para organizar una reunión». Sonreí ligeramente. Aunque no entiendo por qué querría agradecer personalmente a alguien por una transacción comercial. Beatriz prácticamente saltó del sofá.
porque salvó cientos de empleos, porque pagó más de lo que valía la empresa, porque fue un acto de generosidad no solo de negocios. Sus palabras revelaban que había estado investigando por su cuenta, probablemente presionando a Rodrigo para obtener detalles financieros sobre su familia. Y ahí estaba la confesión de que ya sabía mucho más de lo que había admitido. Beatriz había estado armando el rompecabezas pieza por pieza. Ahora todo lo que necesitaba era mi confirmación para completar la imagen, pero yo no tenía intención de dársela tan fácilmente. En cambio, me senté en mi vieja silla bebiendo mi té barato, mirando a mi hija con la expresión serena de una mujer que no tenía nada que ocultar. Y por primera vez desde la boda vi miedo genuino en sus ojos, miedo de estar equivocada, pero también miedo de tener razón. El miedo en los ojos de Beatriz se transformó en obsesión pura. Durante las semanas siguientes, sus visitas se volvieron más frecuentes y más invasivas. Llegaba a todas horas, a veces con Rodrigo, a veces sola, siempre con nuevas preguntas que hacía sonar casuales, pero que yo sabía había ensayado cuidadosamente. Mamá, ¿nunca has pensado en mudarte a un lugar mejor? ¿No te gustaría tener un coche en lugar de tomar los autobuses? Sus ojos escaneaban mi apartamento como un radar, buscando cualquier cosa que no encajara con la imagen de pobreza que había conocido toda su vida. Un miércoles por la tarde, mientras yo volvía del trabajo, la encontré sentada en los escalones del edificio. Había estado esperándome durante 3 horas, bajo la lluvia fría, su abrigo de diseñador empapado y su maquillaje corrido. «Necesito la verdad», dijo con la voz quebrada cuando me acerqué. «Rodrigo está empezando a pensar que estoy loca. Su familia me mira de forma extraña, pero yo sé que algo no cuadra, mamá. Lo siento en mis huesos». La subí a mi apartamento y le preparé té caliente mientras temblaba en mi sofá. Por primera vez en años vi vulnerabilidad genuina en Beatriz, no la manipulación calculada que solía emplear. «Cuéntame qué has estado pensando», dije sentándome frente a ella como había hecho tantas veces cuando era una niña pequeña y tenía pesadillas. «He estado investigando», confesó mirando sus manos temblorosas envueltas alrededor de la taza. «Contraté a un detective privado para averiguar sobre D.F. Montalvo». Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi expresión neutral. «¿Y qué encontró?», pregunté con curiosidad genuina. Había gastado millones de euros durante los años para mantener mi identidad corporativa completamente separada de mi vida personal. «Nada», susurró Beatriz, la frustración palpable en su voz. «Es como si Montalvo fuera un fantasma. Tiene empresas registradas en 12 países diferentes, pero nunca aparece en fotos públicas, nunca da entrevistas, nunca asiste a eventos sociales. Sus abogados manejan todo a través de representantes». El detective dijo que en 30 años de carrera nunca había visto a nadie tan cuidadoso con su privacidad. Me incliné hacia adelante fingiendo interés. «¿Y eso te hace sospechar de mí?». Beatriz levantó la vista, sus ojos rojos de llorar. «Mamá, tú limpiabas esas oficinas corporativas por la noche. Estabas allí cuando los ejecutivos trabajaban hasta tarde, cuando hacían sus llamadas importantes, cuando dejaban documentos en sus escritorios. Nunca aprendiste algo que pudieras haber usado». Era una pregunta astuta, más cerca de la verdad de lo que imaginaba. «Beatriz», dije suavemente, «si hubiera aprendido secretos corporativos limpiando oficinas, ¿no crees que habría mejorado mi vida hace mucho tiempo? ¿No crees que habríamos vivido mejor cuando eras niña?». Pero ella sacudió la cabeza violentamente. «Tal vez no querías que nadie sospechara. Tal vez era más seguro vivir pobre mientras acumulabas dinero en secreto». Su voz subió llena de una desesperación que me rompió el corazón. «Don Ignacio sigue preguntando por ti. Sigue diciendo que tu cara le resulta familiar de videollamadas importantes. Rodrigo está empezando a hacer preguntas extrañas sobre nuestra familia». Me levanté y fui a la cocina, necesitando un momento para procesar. Beatriz había contratado a un detective profesional y aún así no podía conectarme con D.F. Montalvo. Eso significaba que mis precauciones habían funcionado, pero también significaba que ella no se rendiría fácilmente.
Cuando regresé con más té, la encontré mirando los libros en mi estantería, esos libros usados de finanzas que había estado coleccionando durante décadas. ¿Por qué tienes todos estos libros sobre inversiones?, preguntó sosteniendo un manual de análisis de mercado que había comprado por €1 en un mercadillo. ¿Desde cuándo te interesan las finanzas? Los compro porque son baratos y me gusta leer, mentí parcialmente. Además, después de años de escuchar conversaciones de negocios mientras limpiaba, desarrollé curiosidad sobre cómo funcionan realmente las empresas. No era una mentira solo, no era toda la verdad. Beatriz dejó el libro y se giró hacia mí con ojos desesperados. Mamá, si tienes dinero, si tienes, aunque sea algo de dinero ahorrado, necesito que me lo digas. Rodrigo y yo estamos teniendo problemas financieros. Era la primera vez que mencionaba dificultades económicas y vi la oportunidad perfecta para obtener información. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté con genuina preocupación maternal. Beatriz se derrumbó en el sofá, finalmente revelando la verdad que había estado ocultando detrás de su fachada perfecta. La empresa de don Ignacio estaba peor de lo que nos dijeron antes de la boda. Incluso después de la venta hay deudas personales enormes. La casa donde vivimos está hipotecada hasta el techo. Los coches, las joyas, todo se compró a crédito pensando que la empresa seguiría generando ingresos. Ahí estaba la confesión que había estado esperando. ¿Cuánto deben?, pregunté gentilmente. Beatriz se cubrió la cara con las manos. 200.000 euros en tarjetas de crédito, 300.000 euros en la hipoteca de la casa, 100.000 euros en préstamos personales. Y eso sin contar los gastos de la boda que pusimos completamente a crédito porque pensamos que podríamos pagarlo después. 600.000 euros de deuda. Una cantidad que era insignificante para mí, pero que representaba la ruina total para ellos. ¿Y qué planean hacer?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Don Ignacio está intentando conseguir otro trabajo, pero a su edad es difícil. Rodrigo también está buscando, pero su experiencia está toda ligada al negocio familiar. Y yo... vaciló, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando era niña y había hecho algo malo. Pensé que tal vez si realmente tienes dinero escondido podrías ayudarnos, no como un regalo, sino como un préstamo. Te pagaríamos con intereses. Era el momento que había estado esperando durante semanas. Beatriz finalmente había revelado sus cartas. Estaba en crisis financiera y me veía como su única salida posible. Pero en lugar de confirmar o negar sus sospechas sobre mi fortuna, decidí darle algo aún más peligroso, esperanza mezclada con incertidumbre. Beatriz, dije lentamente, si yo tuviera ese tipo de dinero, ¿de verdad crees que estaría aquí rogándote después de que me llamaras gorda delante de 200 personas? Mi voz era suave, pero llevaba el peso de décadas de humillación. ¿De verdad crees que alguien con dinero habría aceptado silenciosamente todos los años de desprecio que me has dado? Vi mis palabras golpearla como bofetadas. Beatriz comenzó a llorar de verdad, lágrimas de culpa mezcladas con pánico financiero. Lo siento, mamá. Siento muchísimo cómo te he tratado. Si pudiera volver atrás en el tiempo y cambiar mi comportamiento, lo haría. Por favor, no dejes que mis errores del pasado afecten nuestro futuro. Nuestro futuro, repetí levantando una ceja. O tu futuro financiero. La distinción era importante y quería que ambas entendieran exactamente qué estaba en juego aquí. Rodrigo intervino claramente, sintiendo la tensión entre Beatriz y yo. Señora Fernández, entiendo que Beatriz no siempre ha sido la hija más atenta, pero realmente ha estado luchando con mucho estrés últimamente. Nuestros problemas financieros han sido abrumadores y quizás eso ha afectado su comportamiento. Era una defensa dulce, pero ingenua. Rodrigo todavía no entendía que el comportamiento cruel de Beatriz hacia mí había comenzado décadas antes de que tuvieran problemas de dinero. Rodrigo, dije gentilmente, aprecio que defiendas a tu esposa, pero necesito que entiendas algo. Si voy a ayudarlos financieramente, necesito garantías de que mi generosidad no será malinterpretada o mal utilizada. Beatriz se inclinó hacia adelante,
sus ojos brillando de anticipación. ¿Qué tipo de garantías haremos lo que sea necesario? Firmaremos cualquier documento, aceptaremos cualquier condición. Su disposición a aceptar términos desconocidos sin siquiera preguntar por los detalles me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su estado mental. Muy bien, dije levantándome para ir al escritorio donde había preparado algunos documentos específicamente para este momento. He estado preparando una propuesta que podría resolver todos sus problemas financieros. Pero antes de mostrársela, necesito saber, ¿están preparados para cambios permanentes en su relación conmigo? ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Rodrigo cautelosamente, pero Beatriz ya estaba asintiendo antes de escuchar la respuesta. El tipo de cambios, dije regresando con una carpeta en mis manos, que determinarán si realmente valoran la familia por encima del dinero o si el dinero es lo único que hace que valoren a la familia. Y con esas palabras coloqué la carpeta sobre la mesa, sabiendo que lo que contenía cambiaría todo entre nosotras para siempre, de una forma u otra. Abrí la carpeta lentamente, revelando documentos que había preparado meticulosamente durante las últimas semanas. En la primera página había un contrato que parecía completamente oficial, con sellos legales y firmas que había falsificado cuidadosamente. El encabezado decía «Acuerdo de transferencia financiera condicional» y estaba fechado solo 3 días antes. Esto, dije colocando el documento frente a ellos, es una propuesta que he estado negociando con mis contactos desde nuestra última conversación. Beatriz se abalanzó sobre el papel como un halcón sobre su presa, sus ojos escaneando rápidamente las líneas, mientras Rodrigo leía por encima de su hombro con una expresión cada vez más preocupada. El documento que estaban estudiando contenía términos específicos, una transferencia de 800.000 euros para cubrir todas sus deudas, más 200.000 euros para gastos de reubicación, a cambio de condiciones que había diseñado para probar exactamente qué tipo de personas eran realmente. Primera condición, leyó Beatriz en voz alta, su voz temblando ligeramente. Transferencia completa de todos los activos personales actuales como garantía colateral. Levantó la vista hacia mí. Esto significa que tendríamos que transferir la casa, los coches, todo a tu nombre. Temporalmente, dije observando sus reacciones cuidadosamente. Solo hasta que demuestren que pueden manejar responsablemente una cantidad tan grande de dinero. Es una protección estándar en este tipo de transacciones. Rodrigo frunció el ceño. Señora Fernández, eso nos dejaría completamente dependientes de su buena voluntad. ¿Qué pasa si algo le sucede? ¿Qué garantías tenemos? Era una pregunta inteligente que mostraba que Rodrigo, a diferencia de Beatriz, estaba pensando más allá de la solución inmediata. Segunda condición, continuó Beatriz, ignorando la preocupación de su marido. Reubicación inmediata a una ciudad de mi elección con contacto familiar limitado durante un periodo de prueba de 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo palideció visiblemente. Contacto familiar limitado. ¿Qué significa exactamente eso? Su voz había perdido toda su cortesía habitual y ahora sonaba genuinamente alarmado. Significa, dije con calma, que durante 5 años vivirían en una ciudad que yo elegiría, en una casa que yo proporcionaría, con una pensión mensual que yo determinaría. Las visitas familiares estarían restringidas a ocasiones preaprobadas y toda comunicación conmigo pasaría por intermediarios. Beatriz estaba leyendo frenéticamente el resto del documento. Tercera condición, renuncia voluntaria a todos los derechos de herencia futuros. Su voz se quebró ligeramente al leer esa línea. Estás diciendo que si aceptamos este dinero, renunciamos a cualquier herencia que puedas dejarnos. Exactamente, confirmé. Este sería su único y último beneficio financiero de nuestra relación familiar. Después de esto serían financieramente independientes y yo estaría libre de cualquier obligación futura hacia ustedes. Rodrigo se levantó abruptamente del sofá, su rostro enrojecido de indignación. Señora Fernández, con todo respeto, esto no es un préstamo ni ayuda familiar. Esto es como comprar nuestra libertad.
Su voz temblaba de emoción. Está ofreciéndonos dinero a cambio de esencialmente cortar todos los lazos familiares. Pero Beatriz continuaba estudiando el documento con ojos hambrientos. ¿Cuánto sería la pensión mensual?, preguntó completamente, ignorando la protesta de su marido. ¿Y qué tipo de casa proporcionarías? La diferencia en sus reacciones era exactamente lo que había esperado y temido. Rodrigo veía la propuesta por lo que era una prueba cruel disfrazada de generosidad. Beatriz solo veía los números y las posibilidades financieras. La pensión sería de 4.000 euros al mes, respondí observando los ojos de Beatriz iluminarse con avaricia. La casa sería modesta pero cómoda en una ciudad pequeña donde el costo de vida es bajo. Podrían vivir cómodamente pero no extravagantemente. Beatriz, Rodrigo se giró hacia su esposa, su voz llena de incredulidad. ¿Estás considerando esto realmente? ¿Hablas de aceptar dinero a cambio de cortar lazos con tu propia madre? Se pasó las manos por el pelo claramente, luchando por mantener la compostura. Esto no está bien. Algo en toda esta situación está mal. Beatriz finalmente levantó la vista del documento. Rodrigo, escúchame. Estamos a punto de perderlo todo. La casa, los coches, nuestra reputación, nuestro futuro. Mi madre está ofreciéndonos una salida. Sus ojos brillaban con una desesperación que me rompió el corazón. 5 años no son para siempre. Podríamos tomar el dinero, establecernos en una nueva ciudad, construir una nueva vida. ¿Y después qué?, preguntó Rodrigo, su voz llena de dolor. ¿Volvemos como extraños? ¿Tu madre se convierte en alguien que solías conocer? ¿Nuestros futuros hijos crecen sin conocer a su abuela? Sus preguntas cortaban el aire como cuchillas, exponiendo exactamente lo que estaba en juego. Me levanté y caminé hacia la ventana dándoles espacio para discutir, pero quedándome lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. Esta era la conversación que había estado esperando, el momento en que sus verdaderos valores saldrían a la superficie bajo presión extrema. Rodrigo, dijo Beatriz con voz más suave, mi relación con mi madre ya está rota. Hace una semana la llamé gorda en público. Años antes de eso la traté como si fuera invisible. Tal vez esto es lo que merezco. Tal vez es hora de que pague por mis errores. No digas eso, exclamó Rodrigo. Los errores del pasado pueden repararse. Las familias pueden sanar. Pero lo que tu madre está proponiendo no es sanación. Es amputación. Se giró hacia mí. Señora Fernández, entiendo que Beatriz la ha herido profundamente. Pero esto no es justicia. Esto es venganza. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que había esperado. Rodrigo había identificado exactamente lo que yo había estado negándome a mí misma, que parte de mi propuesta venía de un deseo de venganza, no de amor. Rodrigo, dije suavemente girándome para enfrentarlos. ¿Qué sugieres entonces? ¿Que les dé el dinero incondicionalmente? ¿Que permita que Beatriz continúe tratándome como un cajero automático humano? Sugiero, dijo Rodrigo firmemente, que encontremos una forma de sanar la relación entre ustedes dos sin involucrar dinero. Sugiero que Beatriz trabaje para ganar su perdón a través de acciones, no transacciones financieras. Beatriz se levantó bruscamente, el documento temblando en sus manos. Fácil para ti decirlo. Tú no eres quien va a perderlo todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. No entiendes lo que es vivir con la vergüenza de haber humillado públicamente a la única persona que realmente te ama. Su voz se quebró. Al menos con este acuerdo podríamos empezar de nuevo. Podríamos construir algo real. ¿Construir qué?, preguntó Rodrigo desesperadamente. Una vida basada en dinero manchado con la sangre de una relación familiar destruida. Se giró hacia mí nuevamente. Señora Fernández, usted ha sido inteligente y exitosa toda su vida. Seguramente puede ver que esto no traerá paz a nadie. Era un momento crucial. Podía mantener mi farsa y dejarlos elegir, sabiendo que Beatriz probablemente aceptaría los términos y Rodrigo posiblemente la dejaría por ello. O podía usar este momento para revelar la verdad sobre quién era realmente y por qué había orquestado toda esta elaborada prueba. Hay una cuarta condición, dije finalmente, que no está escrita en el documento. Ambos me miraron con tensa expectación. Antes de que firmen nada,
antes de que tomen cualquier decisión, necesito contarles toda la verdad sobre quién soy realmente. Beatriz dejó caer el documento sobre la mesa. ¿Qué verdad? ¿Hay más? Su voz era apenas un susurro, como si finalmente se diera cuenta de que había estado jugando un juego cuyas reglas no entendía completamente. La verdad, dije, caminando hacia mi escritorio para sacar una carpeta diferente, la que contenía los documentos que probarían mi verdadera identidad. Es que no necesito contactos especiales para conseguir ese dinero. La verdad es que ese documento que acaban de leer es completamente falso. Regresé con la carpeta real, la que contenía los documentos que cambiarían todo. Y la verdad es que sí, Beatriz, soy exactamente quien don Ignacio pensó que era en tu boda. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del viejo reloj en la pared de la cocina. Beatriz y Rodrigo me miraban como si acabara de revelar que era extraterrestre. Y en cierto modo supongo que para ellos D.F. Montalvo bien podría haber sido de otro planeta. Durante los últimos 30 años continué abriendo la carpeta real. He construido un imperio empresarial valorado en más de 180 millones de euros. Y todo este tiempo han estado viviendo a menos de 5 kilómetros de una de las mujeres más ricas del país. La carpeta que abrí contenía documentos reales, esta vez extractos bancarios reales, con mi nombre verdadero, certificados de propiedad corporativa, contratos de adquisición firmados por mi propia mano y fotografías de reuniones corporativas donde estaba claramente identificada como D.F. Montalvo. Beatriz tomó el primer documento con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Cuenta corriente María Dolores Fernández Ruiz, también conocida como D.F. Montalvo. Leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. Saldo actual. El papel se le cayó de los dedos como si estuviera en llamas. Esto es real, tartamudeó. Rodrigo se inclinó para ver por sí mismo su rostro pálido como la cera. Señora Fernández, quiero decir, señora Montalvo, se corrigió claramente, luchando por procesar la información. Usted realmente es... No pudo terminar la pregunta. Soy exactamente quien don Ignacio reconoció en tu boda, confirmé, extendiendo más documentos sobre la mesa. Estos son los contratos de compra de la empresa de su familia. Esta es mi firma. Estos son los recibos de transferencia bancaria por 45 millones de euros. Cada documento que colocaba era como una bomba de realidad explotando en sus mentes. Beatriz se desplomó en el sofá, sus ojos saltando entre los documentos como si no pudiera enfocarse en ninguno de ellos. Pero vives en este apartamento horrible, usas ropa de segunda mano, tomas transporte público. Su voz subió una octava, atrayendo más atención. ¿Por qué? ¿Por qué vivir así si tienes todo este dinero? Era la pregunta que había estado esperando durante décadas. ¿Por qué? Dije sentándome frente a ella. Después de que tu padre murió, decidí que nunca volvería a ser vulnerable. Decidí que construiría un imperio tan sólido que nadie, ni siquiera mi propia hija, pudiera herirme financieramente. Hice una pausa, dejando que esas palabras calaran. Pero también decidí que viviría con sencillez para nunca perder de vista lo que realmente importa en la vida. Rodrigo continuaba estudiando los documentos con expresión de asombro creciente. Señora Montalvo, estas empresas... He oído hablar de estas empresas. Usted es dueña de la cadena de restaurantes que salvó a mi primo de la bancarrota. Es quien compró la fábrica textil donde trabaja mi tía. Su voz se llenó de una nueva reverencia. Ha estado salvando empleos por toda la ciudad durante años. No solo en esta ciudad, dije suavemente, en 12 países diferentes. He adquirido empresas en crisis, las he reestructurado y las he convertido en operaciones exitosas que emplean a más de 50.000 personas. Era la primera vez que hablaba de mi trabajo real con alguien de mi familia y se sentía extrañamente liberador. Beatriz finalmente levantó la vista de los documentos, lágrimas corriendo por sus mejillas. 30 años, murmuró. Durante 30 años has estado viéndome despreciarte, insultarte, tratarte como si fueras invisible.
Y todo este tiempo. Su voz se quebró completamente. Todo este tiempo eras más exitosa que cualquier persona que haya conocido. Más exitosa, corregí gentilmente, pero aparentemente no muy exitosa como madre. Las palabras dolían al decirlas, pero necesitaban ser pronunciadas. Rodrigo se sentó pesadamente cubriéndose la cara con las manos. Dios mío, señora Montalvo, cuando pienso en las cosas que Beatriz ha dicho sobre usted a mi familia, las excusas que inventó para explicar por qué nunca la incluíamos en eventos sociales. Retiró las manos de su rostro, mirándome con ojos llenos de culpa. La juzgamos tan duramente. Pensamos que era una carga para Beatriz. No me juzgaron, dije firmemente. Yo elegí esta imagen. Decidí mantener mi verdadera identidad en secreto. Lo que vieron es exactamente lo que quise que vieran. Tomé otro documento de la carpeta. Pero también significa que cada humillación, cada insulto, cada momento en que fui tratada como menos que humana fue una elección que Beatriz hizo sin ninguna presión externa. Beatriz se dobló sobre sí misma, sollozando incontrolablemente. Lo siento, repetía entre lágrimas. Lo siento muchísimo. No hay palabras para describir lo horrible que me siento. No hay forma de deshacer el daño que he causado. Tienes razón, dije con calma. No hay forma de deshacerlo, pero hay formas de avanzar. Me levanté y fui al escritorio una vez más, regresando con un documento diferente. Este es mi testamento real, Beatriz. ¿Te gustaría saber qué dice? Sus ojos se abrieron con terror. Mamá, no importa lo que diga, merezco ser desheredada. Merezco que me cortes de tu vida completamente. Dice, continué ignorando sus protestas, que al morir el 70% de mi fortuna irá a fundaciones benéficas que he estado financiando secretamente durante años, refugios para mujeres maltratadas, programas educativos para niños de familias trabajadoras, becas para jóvenes emprendedores. Hice una pausa. El 30% restante estaba destinado a ti y a tus futuros hijos. Estaba, notó Rodrigo, inmediatamente reconociendo el tiempo pasado. Ya no, dije mirando directamente a Beatriz. Después de la humillación en tu boda redacté un nuevo testamento. Ahora el 100% va a obras benéficas. Vi esas palabras golpearla como una bofetada física, porque me di cuenta de que darte dinero después de mi muerte solo validaría tu creencia de que el dinero es más importante que las relaciones. Beatriz se levantó tambaleándose sus piernas, apenas sosteniéndola. Está bien, susurró. Está completamente bien. Tienes todo el derecho de desheredarme. Pero por favor, su voz se quebró. Por favor, no me cortes de tu vida mientras estés viva. No me importa el dinero ya, solo quiero la oportunidad de ser una verdadera hija para ti. Una verdadera hija, repetí levantando una ceja, como la verdadera hija que me presentó como la gorda hace 2 semanas. Rodrigo se acercó a Beatriz, rodeándola con sus brazos mientras lloraba. Señora Montalvo, dijo con voz firme pero respetuosa. Entiendo su dolor y su ira. Beatriz ha sido terrible con usted y no hay excusas para su comportamiento. Pero es su hija y usted es su madre. Tiene que haber alguna forma de sanar esta relación. ¿La hay?, pregunté genuinamente. ¿Cómo se sana una relación cuando una persona ha demostrado durante décadas que el amor condicional es lo único que entiende? Beatriz se separó de Rodrigo y se acercó a mí cayendo de rodillas frente a mi silla. Mamá, entiendo que no tengo derecho a pedirte nada. Entiendo que he sido un monstruo contigo durante años. Pero si me das una oportunidad, solo una oportunidad, prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote quién puedo ser realmente. ¿Y qué pasa con tus problemas financieros?, pregunté. ¿Todavía esperas que te ayude a pagar tus deudas? Rodrigo y Beatriz se miraron y vi una comunicación silenciosa pasar entre ellos. Finalmente, Rodrigo habló. Señora Montalvo, resolveremos nuestros problemas financieros nosotros mismos. Venderemos todo lo que tenemos. Nos mudaremos a un apartamento pequeño. Trabajaremos en cualquier empleo que podamos conseguir. No queremos su dinero. Tienes razón, dijo esta nueva Beatriz,
la que acababa de descubrir que había estado despreciando a una de las mujeres más poderosas del país. Ya no se trata del dinero, mamá. Se trata de si hay alguna forma de que puedas perdonarme. Era el momento que había estado esperando durante años, pero ahora que había llegado me sentía menos victoriosa y más exhausta de lo que había anticipado. Beatriz, dije suavemente, ayudándola a levantarse del suelo. El perdón no es algo que se gana en una conversación, es algo que se construye a través de acciones consistentes durante mucho tiempo. Entonces dime qué hacer, suplicó. Dime cómo empezar. Empiezas, dije, admitiendo públicamente lo que hiciste en tu boda. Empiezas disculpándote con cada persona que estuvo presente cuando me humillaste. Y empiezas tratándome con respeto, no porque ahora sepas que tengo dinero, sino porque soy tu madre y siempre merecí respeto. Beatriz asintió violentamente. Haré eso, haré todo eso y más. Y yo, dije, recogiendo todos los documentos y volviéndolos a poner en la carpeta, necesito tiempo para decidir si realmente creo que puedes cambiar o si esto es solo otra actuación diseñada para conseguir lo que quieres. La verdad era que después de décadas de esconderme detrás de una identidad falsa, no estaba segura de quién era realmente. Eleanor, la mujer invisible, o Montalvo, la empresaria despiadada, y hasta que lo supiera no podía tomar ninguna decisión sobre el futuro de mi relación con Beatriz. 6 meses después de esa noche que lo cambió todo, me encontré de pie frente al espejo en mi nuevo apartamento, un elegante ático en el Paseo de la Castellana que finalmente reflejaba mi verdadera posición financiera. Ya no vestía ropa de segunda mano ni tomaba 3 autobuses para llegar al trabajo. Mi cabello estaba cortado profesionalmente, llevaba joyas discretas pero elegantes y mi ropa era de diseñador. Por primera vez en 30 años, María Dolores Fernández y D.F. Montalvo eran la misma persona. El cambio había sido más difícil de lo que esperaba. Durante décadas la falsa pobreza había sido mi armadura, mi forma de mantener a las personas codiciosas alejadas de mi vida real. Ahora, viviendo abiertamente como la mujer exitosa que era, tenía que navegar por un mundo completamente diferente de relaciones sociales y expectativas familiares. Beatriz había cumplido su palabra de formas que nunca habría imaginado. Una semana después de nuestra revelación, organizó una cena para toda la familia de Rodrigo, incluyendo a don Ignacio y los 200 invitados más cercanos de su boda. En esa cena, en el mismo elegante restaurante donde había sido humillada, Beatriz se levantó y leyó una disculpa que había escrito a mano. «Hace 6 meses», había dicho su voz temblando pero clara, «humillé públicamente a la mujer más importante de mi vida. Llamé a mi madre gorda delante de todos ustedes, riéndome como si su dolor fuera entretenimiento». Las palabras habían cortado el aire del elegante restaurante como cuchillas. Lo que no sabían, lo que yo no sabía, es que mi madre es una de las empresarias más exitosas de este país. Pero eso no es lo que hace imperdonable mi comportamiento. Lo que lo hace imperdonable es que ella es mi madre y yo elegí la crueldad sobre el amor. Había sido uno de los momentos más valientes y humillantes que jamás había presenciado. Beatriz lloró durante toda la disculpa, pero no se detuvo hasta terminar cada palabra que había escrito. Don Ignacio también había llorado disculpándose por haber reído aquella noche. La transformación en la mesa había sido palpable de diversión cruel a vergüenza colectiva, pero las disculpas públicas fueron solo el comienzo. Beatriz y Rodrigo habían vendido su elegante casa en el barrio de Salamanca, sus coches de lujo y todas las posesiones costosas que habían acumulado. Se mudaron a un apartamento de 2 dormitorios en Vallecas, un barrio trabajador, y ambos consiguieron empleos modestos. Beatriz como recepcionista en una clínica médica, Rodrigo como contable junior en una pequeña gestoría. Durante los primeros meses rechazaron cada oferta de ayuda financiera que hice. Cuando ofrecí pagar sus deudas, Rodrigo dijo firmemente: «Señora Montalvo, necesitamos demostrarnos a nosotros mismos y a usted que podemos ser responsables sin su dinero». Cuando Beatriz vino por primera vez a mi oficina corporativa jadeando ante el edificio de 40 plantas, que era mi sede central, solo me pidió una cosa: «Muéstrame cómo construiste todo esto,
no quiero tu dinero, quiero aprender a crear el mío propio. Y así comenzó la parte más extraña de toda esta historia, enseñar a mi hija de 34 años cómo ser una adulta funcional. Durante nuestros almuerzos semanales, que comenzaron como reuniones tensas en cafeterías neutrales y gradualmente se trasladaron a restaurantes más personales, Beatriz me hacía preguntas que me rompían el corazón. ¿Cómo sabías en qué acciones invertir? ¿Cómo tomabas decisiones de negocios sin emoción? ¿Cómo mantuviste la disciplina durante años sin ver resultados inmediatos? Lo que más me impactó fue darme cuenta de que Beatriz nunca había aprendido esas habilidades porque yo nunca se las había enseñado. Durante su infancia y juventud había estado tan ocupada construyendo mi imperio secreto que había dejado su educación financiera y emocional al azar. En cierto modo, su materialismo y crueldad eran síntomas de una crianza donde el dinero era misterioso y mágico, algo que aparecía o desaparecía sin explicación clara. El momento decisivo llegó 4 meses después de nuestra revelación. Beatriz llegó a nuestro almuerzo semanal con algo que nunca había visto en sus ojos antes, orgullo genuino, no basado en posesiones materiales. Mamá, dijo sonriendo de una forma que no había visto desde que era una niña pequeña. Este mes Rodrigo y yo pagamos todas nuestras facturas sin usar tarjetas de crédito. Es la primera vez en mi vida adulta que eso sucede. Era un logro pequeño, según estándares objetivos, pero para Beatriz representaba una transformación fundamental. Y continuó: tenemos algo que contarte. Rodrigo, que ahora me visitaba regularmente y había desarrollado una relación genuinamente afectuosa conmigo, tomó su mano. Estamos esperando un bebé. La noticia me golpeó como un rayo. Iba a ser abuela. Después de años de resignarme a una vejez solitaria, de repente tenía la perspectiva de una familia real. ¿Y cuáles son sus planes?, pregunté, luchando por mantener mi voz estable. Queremos criarla de forma diferente, dijo Beatriz inmediatamente. Queremos que conozca a su abuela desde el día en que nazca. Queremos que entienda el valor del trabajo duro y la humildad, y queremos que sepa que el amor familiar es incondicional. Fue en ese momento que tomé la decisión que había estado posponiendo durante meses. Hay algo que necesito contarles, dije, abriendo mi bolso para sacar un documento que había estado llevando conmigo durante semanas. He estado pensando mucho sobre el futuro, sobre qué quiero hacer con mi fortuna. Beatriz se tensó inmediatamente. Mamá, si esto es sobre herencia, ya te dijimos que no queremos tu dinero. No es sobre herencia, dije suavemente. Es sobre algo más importante. Coloqué el documento sobre la mesa. Es la carta fundacional de la Fundación Familiar Fernández Mendoza. He decidido convertir la mitad de mi fortuna en una fundación benéfica que será administrada por las próximas generaciones de nuestra familia. Rodrigo estudió el documento con ojos cuidadosos. ¿Qué significa exactamente eso? Significa, expliqué, que cuando mi nieta o nieto crezca, tendrá la oportunidad de aprender sobre responsabilidad financiera, administrando recursos para ayudar a otros. Significa que Beatriz puede desarrollar su propia carrera en filantropía si lo desea. Y significa que ninguno de ustedes será rico por herencia, pero siempre tendrán la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo. Beatriz comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no desesperación. Es perfecto, susurró. Es exactamente lo que nuestra bebé necesita. Propósito sin privilegio, oportunidad sin facilidad. Durante los meses siguientes trabajamos juntas diseñando los programas de la Fundación. Beatriz resultó tener un talento natural para identificar necesidades comunitarias y desarrollar soluciones prácticas. Rodrigo contribuyó a habilidades de gestión financiera que complementaban perfectamente su pasión. Por primera vez en décadas sentí que tenía una familia real, no perfecta, pero genuina. El día en que nació mi nieta Lucía Montalvo Fernández Mendoza, sostuve a esa criatura diminuta en mis brazos e hice una promesa silenciosa. Ella crecería sabiendo exactamente quién era su abuela, tanto María Dolores Fernández como D.F. Montalvo, desde el primer día. No habría secretos, no habría identidades falsas, no habría vergüenza sobre el éxito o la humildad,
Ahora cuando miro hacia atrás a aquella terrible noche en la boda de Beatriz, cuando me llamó gorda delante de 200 personas, puedo ver que fue el catalizador que necesitábamos para una transformación que nunca habría sido posible sin dolor. Beatriz tuvo que tocar fondo para aprender a valorar lo que realmente importa. Yo tuve que arriesgar la pérdida total para descubrir qué estaba realmente dispuesta a luchar por conservar. La pregunta que me hago ahora mientras miro hacia el futuro con una esperanza que no había sentido en décadas es esta. ¿Y ustedes en sus propias familias, en sus propias vidas han tenido el coraje de ser completamente honestos sobre quiénes son realmente? ¿O todavía están escondiendo partes de sí mismos por miedo, protección u orgullo? Porque la verdad que aprendí, aunque dolorosa, es que no puede haber amor real donde hay secretos fundamentales. Y al final el amor real, no el dinero, es lo único que verdaderamente nos mantiene unidos cuando todo lo demás se desmorona.